On dit que certains instants te suivent indéfiniment. Ils demeurent tels des ombres. Muets mais toujours présents. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour. 2 ans depuis qu'a tout changé. Cela était censé être simple. Une sortie à la plage avec mon fils Jean. Mon mari Nicolas n'a pas pu se joindre à nous. Le travail passait toujours en premier et j'étais habituée à cette situation. Habituée à ma solitude. Sin embargo. Ese día no se sintió común. Ni en ese momento ni ahora. Desplegamos la toalla. El sol era cálido. Quizás excesivamente cálido. Finalement me recoté sintiendom liberada del bulicho del mundo y solicité à Jean que me applicara un poco de aceite en la espalda. No dude accent aigu ni un instant. Emiro, mi niño, porque lo haría? Al inicio, no era nada. Solo sus manos me brindaban apoyo. Pero más tarde lo percibí. Senti que se demoraba cada vez más si no lo paré. Pourquoi je ne l'ai pas arrêté? Pense que te comprends bien. Pense que conoces a tu familia. Pero siempre un instant que puede revelar todo. Para mí, eso ocurrió en esa playa ese día y desde entonces no he vuelto a ser la misma. Nicolas et moi sommes mariés depuis plus de 15 ans. Si interroge à cualquiera qui nous connaît. Ils diront qu'on formait un couple idéal. Avec une belle maison, de bons enfants et une vie stable. Cependant, on ne remarque les fissures qu'une fois à l'intérieur des murs. No experimenta el vacío a menos que si tú quien lo está enfrentando. Durant muchos años, su labor en Nicolas constituía su universo. Dedicandos a trabajar hasta altas horas de la noche. Así como los fin de semana y en días festivos. Solía repetirme que él lo hacía por nosotros. Que el esfuerzo y la horas extra eran en pro de la vida que estábamos construyendo para nuestra familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta narrativa empieza a desvanecerse. ¿Para qué sirve un hogar si está siempre vacío? Me convertí en invisible ante sus ojos. Al llegar a casa, apna me prestaba atención. Dejo de indagar sobre cómo me encontraba. Que deseaba y que requería. No comunicábamos utilizando oración breve. Principalmente sobre cuenta, alimentos y los niños. Adoraba a Jean et à sa petite sœur Emma. Mais même avec eux, elle se sentait comme une ombre. Il était là, mais pas vraiment. Solía tomar asiento en la mesa de enfrente y cuestionarme si todavía me percibía. Me acuerdo de esa mañana. Estaba en la cocina cuando Nicolas salió corriendo. Tomó su maletín, le dio un beso a Emma en la cabeza y me miró una sola vez. Lo siento, Laura, no podré asistir hoy. Ha surgido algo en el trabajo. Ni siquiera debatí, simplemente experimenté como lo hacía habitualmente. Con la garganta constriñendom, me repetí que estaba bien. Jean y yo podríamos continuar por nuestra cuenta. En ese momento, Jean contaba con 16 años. Era delgado y alto, poseía los mismos ojos castaños que su padre. Aunque su rostro era más suave. No comentó mucho, ni siquiera cuando le mencioné que solo estaríamos nosotros dos. Pienso que se había habituado a que su padre también se marchara. Solo se encoñó de hombros. Tomó la bolsa y me acompañó hasta el coche. Lo vi en el asiento del copiloto mientras viajábamos. Con los cascos puestos, contemplando el paisaje como suelen hacer los jóvenes. No pude contener la risa. Crecía rápidamente y a veces me cuestionaba si, al parpadear, perdería la cabeza. El trayecto hacia la playa parecía no tener fin. Mi pensamiento divagaba como era costumbre hacia Nicolas. En repensant à toutes les activités que nous faisions ensemble. Les soirées cinéma, les longues balades, les voyages sans destination juste pour le plaisir. En me remémorant la manière dont il me touchait. La façon dont ses yeux brillaient lorsqu'il posait son regard sur moi. No había experimentado eso en años. No había experimentado eso. Estaba tan fatigada de que no me percibirán. Finalement arribamos y Jean me asistió en trasladar la malta a un sitio sereno cerca del agua. Il a mis les serviettes pendant qu'il installait le parasol. No sé por qué. De repente me surgió la necesidad de hablar con él. Peut-être était-ce parce que j'étais le seul là. Ou peut-être que j'avais simplement besoin d'une oreille attentive. Sortir est agréable, n'est-ce pas? Ai-je dit en tentant de paraître joyeux. Il s'est simplement contenté d'acquiescer, repoussant ses cheveux en arrière avec la main. Oui, maman, c'est agréable, me tendí sobre la toalla. Sintiendo como el sol calienta mi piel. No me moví durant un tiempo. Simplemente me dejé llevar. Como si intentara soltar el peso acumulado a lo largo de los años. Aunque solo fuera por una hora. Pero después recordé el aceite. Je me suis assise et me suis tournée vers Jean. Peux-tu m'aider à me frotter le dos? Lui ai-je demandé. Je ne peux pas le faire moi-même. Me observó por un instant. Quasi indeciso.
Ante de arrebatarme la botella de entre los dedos. Me volví a colocar boca abajo sobre la toalla y aguardé. El primer contacto fut delicado y cauteloso. Sus manos eran insegura, como si temiera hacerme daño. Me sonreí en silencio al recordarme de cuando era niño. Esos momentos en los que me tomaba la mano para ayudarme a cruzar la calle. Ses mains avaient alors été si petites. Tu peux mettre un peu plus de force, dis-je d'une voix étouffée. D'accord. Il a entendu et ses mains sont devenues plus fermes alors qu'il appliquait l'huile sur mes épaules et la faisait descendre le long de mon dos. Fermais mes yeux et tentais de me concentrer sur la chaleur. Le rythme de son contact. Por un instant me dit El gusto de disfrutarlo. Cela faisait si longtemps qu'on ne m'avait pas touché. Et cette pensée me frappa plus fort que je ne voudrais l'admettre. Mais ensuite, je sentis ses mains glisser un peu plus bas, lentement et prudemment le long de la courbe de mon dos. Mi aliento se atascó en mi garganta y traté de hablar. Pero no salió sonido alguno. Mon esprit s'est élevé, mais je suis resté silencieux. Me repetia que estaba bien. Que él solo estaba brindando su ayuda. Que mi pensamientos eran producto de mi imaginación. Pero la realidad era diferente. Sus manos danzaron allí por un instant cerca del límite de donde concluía mi toalla. Puedo percibir su indecisión, así como la mía, y en lugar de ponerla en alto, dis-je, está bien, puedes frotar allí también. La palabra flotaron en el air como si fueran veneno. Y en el instant que salieron de mi labios sup que no era posible devolverla. Jean no se detuvo, ni tampoco dijo nada. Cerré los ojos y sentí sus manos sobre mi más abajo de él que debieron estar. Mon cœur battait si intensément que j'ai cru l'entendre. Je voulais me déplacer, m'asseoir, lui dire d'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. J'étais incapable. Tu es formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Quizás fut la soledad. Tal vez estaba demasiado angustiada por sentir mamada. Incluso si no era correcto. O quizás simplemente ya no me importaba. Ese día en la orilla del mar. Todo en mí se quebró y nada sería igual de nuevo. Por supuesto, si has llegado a este punto de la historia. Te agradezco por quedarte conmigo. Soy consciente de que no es sencillo de oír y te agradezco que lo haga. Si considera que este video es de interés o piensas que es alguien que podría relacionarse con lo que estoy exponiendo. Por favor, dedica un instant para dar al botón de me gusta y subscribert. De verdad me apoya en seguir compartiendo relatos como este y me hace sentir que no estoy aislada aquí. D'accord, revenons à cela. Suite à cette journée à la plage. Quelque chose s'est modifié, je n'ai pas pu l'ignorer. Lo que experimenté. Lo que observé y la forma en la que Jean me miró después no fut simplemente una mirada prolongada o un instant éphémero. Sino algo persistante. Chaque fois que nos regards se croisaient, il y avait quelque chose d'inhabituel en lui. Quelque chose que je ne souhaitais pas qualifier, mais qui restait impossible à ignorer. On a essayé de l'enterrer quand on est rentré chez nous cette nuit-là. Hice todo lo posible para comportarme de manera normal. Preparé el almuerzo. Le hice preguntas a Jean sobre su colerio. Plegué la ropa hasta bien entrada la noche. Mi manos no dejaban de temblar. Continué repitiendo todo lo que ocurrió. Sus manos, la manera en que se tomaba su tiempo. La tensión que experimentaba en mi propio cuerpo. Me detestaba por eso, y a su vez, lo odiaba por hacerme sentir de esa manera. Mi Jean, como de costumbre, llegó tarde a casa sin notar nada. Con su corbata deshecha y su rostro agotado. Me dio un beso en la mejilla por costumbre. Solo un écho de lo que solía ser. Journée longue. J'ai posé des questions en espérant une sorte de dialogue. Ruñoya lo sintió. Ya a medio camino en la sala de estar. Siempre fui así. Su presencia me parecía un acto improvisado. Y me sentí de nuevo como si no existiera. Ce soir-là, je restais allongé dans le lit à contempler le plafond tandis que Nicolas ronflait doucement à mes côtés. La maison était silencieuse. Cependant ma tête était en ébullition. Toujours hantée par des pensées de Jean. Ses mains et son regard. Était conscient que c'était mal. Savait que je devais l'arrêter. Quoi qu'il en soit, avant que cela n'aille plus loin. Mais il y avait une autre partie de moi. Quelque chose d'obscur. Quelque chose de solitaire qui deseaba aferrarme a aquello que anhelaba la atención. El contacto físico. La percepción de ser observada. El tiempo transcurría y Jean permanecía callado. Pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. Ne m'évitait pas. Pas exactement. Au lieu de cela, c'était comme s'il restait plus près. Il me surveillait quand je préparais le repas. Quand je faisais le ménage. Quand je m'asseyais seule sur le canapé le soir et laissais passer le temps. Sans jamais l'arrêter. Sans jamais m'arrêter moi-même. Después, el siguiente fin de semana llegó con más calor y la casa parecía asfixiada.
Nicola había aceptado algún turno de emergencia. Derándonos a Jean y a mí en la misma situación que antes. Solo, le pregunté si le gustaría volver a la playa. Solo nosotros dos. No sé por qué tomé esa decisión. Quizás creí que salir al exterior me ayudaría a despejar la mente. O tal vez quería desafiarme a mí mismo para comprobar si podía dejar todo en el pasado. Le voyage était paisible. Esta vez, Jean no se puso los auriculares. Simplemente se sentó y miró por la ventana. Con su rodilla tamborileando inquieta. Deseaba expresar algo. Cualquier cosa para acabar con el silencio. Sin embargo, cada vez que intentaba hablar, la palabra se quedaba atorada en mi garganta. Cuando arribamos a la playa, estaba prácticamente desierta. Me acuerdo de lo azul que era el agua. De cómo el viento me acariciaba el rostro. Repliqué la toalla de la misma manera que antes y Jean me asistió en la preparación de todo. Esta vez no le pedí que me aplicara aceite en la espalda. No pude, en su lugar, permanecí allí con los ojos cerrados, simulando que todo estaba en orden. Mais même avec les yeux fermés, je pouvais sentir son regard. Je pouvais ressentir qu'il m'observait. Le véritable tournant est survenu plus tard dans la journée. Optamos por darnos una ducha en la playa antes de volver a casa. Se esperaba que fuera rápido. Solo para quitar la arena de nuestra piel. Pero ocurrió algo que no puedo entender. Cuando llegamos a la ducha, Jean fut el primero en entrar, permitiendo que el agua recorriera su espalda. Elle observé por un instant antes de decidir meterme también. No sé qué me impulsó, pero me despojé de la ropa exterior y permanecí a su lado. Sintiendo el agua fresca sobre mi piel. Jean me observó con asombro. No sé si fut por sorpresa, confusión o algo totalement distinto. Pero se mantuvo en silencio. Je l'ai regardé, puis j'ai porté une attention particulière à son regard et lui ai dit, tu devrais également enlever tes shorts. Il faut que tu les rinces correctement. No tengo claro por qué lo mencioné. Quizás intentaba probar para mí misma que tenía el dominio de la situación. Que podía ponerle fin. O quizás lo estaba testeando. Poniendo a prueba mi propia capacidad. Dudó un momento y luego actuó como le pedí. Deporando de sus calzoncillos. Ahí estábamos, juntos, a solas, el agua cayendo sobre nosotros. Purificándolo todo. Le di la espalda y le solicité amablemente que me asistiera con mi espalda. Y él accedió a hacerlo. Sus manos fueron cuidadosas nuevamente. Como antes, pero no había duda de la tensión que sentí en él. La sentí dentro de mí cuando me acarició la cintura. Me congelé, l'air semblait devenir plus dense autour de nous. Le bruit de l'eau couvrait tout le reste. J'aurais pu m'éloigner, j'aurais pu l'arrêter, mais au lieu de cela, je me suis penchée en arrière. Plus près de lui, j'ai pris ses mains et les ai dirigées vers ma poitrine. Et quand je l'ai fait, il ne s'est pas éloigné. Que sucedió a continuación? Je ne peux pas l'expliquer. Je ne vais pas l'expliquer. C'était un instant, une confusion de besoins, d'isolement et quelque chose d'autre que je préfère ne pas identifier. No fut suave y no fut lento. Era desesperado, apasionado, erróneo en todos los aspectos. Pero no pude detenerlo, no quería hacerlo. Y cuando concluyó, simplemente me quedé allí. El agua continuaba cayendo sobre nosotros. Limpiando la prueba, mais pas la vérité. Il me prit dans ses bras, comme personne ne l'avait fait depuis des années. Puis nous nous séparâmes. No intercambiamos palabras, nos secamos. Recogimos nuestra cosas y volvimos al coche en silencio. Me jeté un coup d'œil à Jean. Son visage était rouge, ses gestes rigides. Era consciente que había destruido todo. Que habíamos sobrepasado un limite que no podría ser regresado. Y aún así, por primera vez en muchos años, me sentí llena de vida. Le trajet de retour à la maison a d'abord été silencieux. La voiture paraissait trop petite, trop lourde, comme si l'air lui-même nous imposait une pression. J'ai saisi fermement le volant, m'efforçant de me focaliser sur la route. Mais mon esprit était en tourmente. Je pouvais encore le ressentir. Jean, ses mains, son corps, la carga de todo lo que acabábamos de realizar. Lo seguí observando de reojo desde el asiento del copiloto. Él estaba sentado tenso, mirando a través de la ventana, con el rostro sonrorado y la mandíbula contraída. Et ensuite, de nulle part, elle a parlé. Maman, pronunció en un susurro, casi dudosa. No lo vi, no tuve la posibilidad, pero si lo escuché. ¿Qué ocurrió en ese momento anterior? Mi corazón se detuvo un instant. Consideré por un momento hacer como si no lo hubiera oído. Ignorarlo y cambiar de conversación. Pero ya no era posible seguir fingiendo. No después de lo que habíamos hecho.
J'ai respiré de manière haletante et j'ai répondu, je ne sais pas. Era la verdad. O al menos el o más cercano a ella. Je ne le savais pas. No tengo claro que había sucedido o por qué. Solo sabía que todo había dado un giro radical. No volvimos a comunicarnos hasta que llegamos a la entrada. Apagué el coche. Sin embargo, ninguno de los dos se movió. Jean finalement me observó. Realmente me prestó atención. Y por primera vez noté algo en sus ojos que me aterrorizó. No era confusión, ni culpa, ni vergüenza, sino deseo. ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo esto? La formation a été effectuée sur des données jusqu'à octobre 2023. Sus palabras me dieron escalofríos ya que me había estado formulando la misma pregunta. Entonces lo miré y sentí como si algo se quiebrara dentro de mí. Je ne sais pas, murmurai-je. Peut-être plus de temps que je ne voudrais l'admettre. Después de eso, Amos y yo permanecimos en silencio. Simplemente sentados allí, en la penumbra. Pensé que sería suficiente con entrar. Intentar olvidar todo y actuar como si nada hubiera sucedido. Pero Jean tenía otros plan. Antes de que tuviera la oportunidad de abrir la puerta. Se agachó y me dio un beso. Al principio fut suave. Como si temiera alejarme. Pero no lo hizo. Ya me había dado un beso y lo correspondí. Después perdí la compostura. No estoy seguro si fue la soledad. Los años de desatención o la manera en que Jean me observó. Como si no existiera nadie más en el planeta. Pasé tanto tiempo, pero permití que sucediera ahí afuera de nuestro hogar. Jean me captiva. Sus mains glissent sur moi comme si elles y appartenaient. J'ai ressenti ma vitalité, mon désir. J'ai eu l'impression d'être enfin remarqué après tant d'années. Tout le reste m'était indifférent. No tengo idea de cuánto tiempo estuvimos así. Entrelazados el uno con el otro. Pero finalmente nos trasladamos al interior. No tengo muchos recuerdos de la caminata hacia la puerta. Solo la percepción de su mano en la mía. El silencio que nos rodeaba zumbando como si fuera electricidad. No comunicamos. No lo requeríamos. Una vez que entramos, todo se volvió más intenso. Como si hubiéramos estado reprimidos durante un largo periodo y finalmente la represa hubiera cedido. Los días siguientes estuvieron llenos de confusión. Jean restó cerca de mí y siempre buscaba ocasión para tocarme o mirarme cuando los demás no me prestaban atención. Me repetía que debía detenerme, distanciarme y poner fin a lo que fuese. Pero cada vez que lo contemplaba, percibía la misma soledad que experimentaba. Como si fuésemos dos espejos reflejando la misma imagen. El mismo vacío persistía, y no tenía el valor para rechazarlo. No lo quería. Durante la noche, me tendía en la cama al lado de Nicolas, observándolo detenidamente y prestando atención al suave murmullo de su respiración. Je pensais à Jean dans la chambre voisine, à la manière dont ses mains me faisaient sentir, à la façon dont il a ravivé ma vie. Puis, je fermais les yeux dorés et me blottissais contre lui comme un serpent. Était conscient que cela ne pouvait durer. Savais que c'était mauvais, mais je ne pouvais pas mettre fin à la tension entre nous. Ce fut robusteciendo día a día hasta que finalmente estolo. Era tard dans la noche. Nicolas volvía a estar en la oficina. Laura se encontraba durmiendo y Jean y yo estábamos en la cocina. Estaba lavando platos, intentando desesperar mi mente cuando lo percibí a mis espaldas. Me giré y ahí estaba, observándome con la misma mirada que me había dirigido en la playa. Jean murmura suavemente, intentando advertirle, pero no se detuvo. Se acercó tanto que podía percibir su aliento en mi cuello. Mamá, susurró, no puedo dejar de pensar en ti. Me quedé helado, con mi corazón latiendo tan intensamente que creí que podría reventar. Je voulais lui dire d'arrêter, de retourner dans sa chambre et de me laisser seule. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je l'ai regardé et lui ai dit ce que je ne devrais pas dire. Je ne peux pas non plus m'arrêter. Et c'était tout. Ese fue el instant en que todo se demoró. Jean me dio otro beso. Más intenso esta vez, lleno de desesperación. Y yo correspondí. No me importaba si estaba mal. No me importaba Nicolas, ni Laura, ni la vida que habíamos edificado. Lo que realmente tenía valor para mí era él. Jean, mi héros, la única persona que me hizo sentir que contaba. Desde aquel día en la costa, la normalidad nunca ha regresado. En realidad, no tengo la certeza de que lo hagan alguna vez. Jean et moi avons franchi la ligne. Cela ne peut pas être effacé. Peu importe combien vous essayez de me persuader du contraire. Lo que empezó como un momento se ha transformado en algo que me est incontrolable. La culpabilité est un fardeau persistant.
Mais elles ne me freinent pas et c'est cet aspect qui m'effraie le plus. Todos los días miro a mi esposo Nicolas y a mi hija Laura. Y me asombra como no son conscientes. Como no perciben la fisura que se están propagando en nuestra familia. Es posible que estén tan centrados en sus propias existencias que no prestan atención a mis tropiezos. O quizás he aprendido a esconderlo mejor. Sin embargo, en el fondo, soy consciente de que esto no puede prolongarse indefinidamente. Los secretos tienden a revelarse cuando eso ocurra. La repercusión será devastadora. He intentado pararlo. Constantemente me repito que esto no está bien. Que j'en merezco más. Que yo merezco más. Pero cada vez que me toca o me mira como si fuera la única persona en el mundo. Me desvaneciendo. Il me fait ressentir la vie d'une manière que je n'ai pas éprouvée depuis des années. Peut-être même jamais. Et c'est la réalité avec laquelle je dois cohabiter. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. No estoy seguro de poder arreglarlo. Y por eso estoy compartiendo mi relato contigo. Quizás haya alguien en algún lugar que tenga la respuesta a algo que yo no poseo. Pensé que tal vez podrías ayudarme a encontrar una solución a este enredo en el que me he metido antes de que sea demasiado tarde. Por favor, si tiene alguna recomendación, si has vivido una experiencia similar o conoces a alguien que lo haya hecho. Me gustaría escuchar tu opinión. Et si tout se passe bien, que ceci te serve de mise en garde. La soledad puede conducirte a sitios que nunca imaginaste visitar. Ne te laisse pas perdre comme je l'ai fait. No permita que tu universo se demoronante de que comprenda lo que sucede. Ya que una vez que traspasa esa frontera. No he marcha atrás. Merci de m'avoir écouté. Por favor, comparte tu opinión. Si este video te ha sido útil. Dale un like y suscríbete para más contenido. Necesito saber que hay alguien más conmigo. En ocasión, la mayor traición no son la que perpetramos hacia los demás, sino aquella que nos permitimos infligir a nosotros mismos. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Au revoir.